Pues ya estamos en la lección 10 y este módulo, el módulo 5, es el más extenso de nuestro instituto bíblico, de todo nuestro material de discipulado, conformado de 7 módulos. Y en el caso del módulo 5 se divide en dos partes, la parte A y la parte B, que es básicamente seccionar el módulo 5 en dos partes. Son 20 lecciones y esta es nuestra 10ª lección. Regresando al punto, estamos en el estilo de vida de los ciudadanos del reino. Y hemos visto progresivamente que el conocimiento ha sido cada vez más profundo, más detallado en este proceso de discipulado, en cada uno de los módulos que hemos visto. Y en este caso nos hemos estado enfocando en cómo debe de ser un discípulo del Señor. Y veíamos las características que el Señor describe en las primeras 8 lecciones del Sermón de Monte y pues vimos incluso esta regla de oro a la que nos desafía a cómo debemos de actuar. Entonces, ser un discípulo de Cristo es aceptar una invitación eterna, ¿no? Una vida verdadera en un sentido estricto de cómo debemos de vivir. Y ese es el ejemplo que nos pone Jesús y al que nos desafía. Ahora, con eso en mente vamos a ir a este pasaje que de nuevo, si nosotros nos ubicamos en la Biblia, tenemos que tener pues mucha conciencia de que estamos situados en un punto, digamos, en toda esa trama de narración histórica en donde el ministerio de Jesús ya está tambaleando, está en números rojos, por así decirlo, los fariseos, el grupo del Sanedrín, los ancianos, aquellos que son responsables de comunicar el tema religioso en el pueblo, ya han declarado casi en contra de Jesús. Tiene varios pueblos a los que Jesús ha querido ir y lo han rechazado completamente, no han aceptado que incluso el Evangelio llegue. Y ahí vemos esa actitud del ser humano de ser necio, de pensar de que Jesús venía a compartirles algo bueno, a compartirles buenas nuevas, esperanza, aliento, incluso para la represión que estaban sufriendo bajo el Imperio Romano. Y la realidad es que lo rechazaron, ¿no? Y en ese contexto vemos que Juan el Bautista es apresado, Jesús sabe completamente que no va a salir, que Juan el Bautista va a morir, que es eventualmente que eso va a pasar. Y ese es el contexto en el que todo se empieza a acomodar. Es como si tratara de yo hacer en una serie eh, previamente lo que ha pasado y vemos escenas así seguidas de todo lo que está Mamá, pasando. Es, es el, vente, si quieres escuchar la palabra. es arrestado Juan el Bautista, los discípulos empiezan a dar cuenta que Jesús está ganando cada vez, en vez de seguidores, enemigos y enemigos muy poderosos que incluso van a buscar matarlo. Sabemos que eventualmente lo logra. Y en ese sentido es que se presenta este pasaje. Así que vamos a Mateo 11, 25 al 30. Igualmente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a leerlo en diferentes versiones de Biblia. Y hay muchísimas cosas que decir de este pasaje, y ahorita vamos a ir poco a poco, incluso más de las que aquí dicen consideraciones importantes, y ahorita les voy a contar. Entonces dice en Reina Valera, versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo revela. A quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una versión internacional, un poco más fácil incluso de poder leer fluido. En aquellos tiempos Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera ver, revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y siguiendo con la costumbre, nueva traducción viviente, en que incluso es más sencillo incluso de leer, más digerible, más contemporáneo, dice,
En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que creen, se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Entregarán descanso y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. De entrada nos damos cuenta, y ya en estas últimas dos versiones nos damos cuenta que Jesús está orando y está orando en voz alta. Pareciera que mezcla varias cosas, pero dentro de este que pareciera como dos porciones de conversaciones como colocadas juntas que pareciera que no tienen relación. Por un lado habla de lo que Dios le ha revelado a ciertos y a quienes no se los ha revelado, y por otro lado viene una invitación que es parte básicamente lo que nos queda un poco más claro. Así podemos darnos cuenta de varias cosas. En primera instancia, el versículo 25 dice, en aquel tiempo. Y esa parte era mi entrada para contarles todo lo que ya me adelanté a contarles, de todo lo que estaba pasando. O sea, en ese periodo de tiempo en el ministerio de Jesús, donde las cosas estaban poniendo bastante complicadas, Jesús hace esta oración y la hace en voz alta, ¿no? Entonces, él muestra y él declara, haciéndolo verbalmente, que Dios se ha negado a compartirles o a revelarle las cosas a personas sabias y entendidas. Y eso nos haría entender que solamente le revela o que tiene algún juicio, un prejuicio hacia los que son sabios y entendidos, los que son instruidos, como dice Nueva Versión Internacional. No, no, realmente no. Porque Jesús lo que está queriendo decir es aquellas personas que han sido necias, necias en su conocimiento, en lo que yo sé, en lo que yo conozco. Entonces a eso me aferro y no doy apertura a conocer más. Entonces habla ahí, de cierta manera, en un punto crucial sobre la humildad. Ahora, ¿por qué Jesús mencionaría Padre, Señor del cielo y de la tierra? Bueno, esa palabrita del Señor del cielo y de la tierra, ¿qué nos recuerda? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos recuerda a Génesis completamente. Y para nosotros cuando leemos Génesis 1:1 nos podríamos plantear que es un versículo, podría ser informativo de que Jesús creó los cielos y la tierra, pero esa es la primera parte que podríamos nosotros interpretar, pero también lo que nos está queriendo decir Génesis 1:1 es que Dios es rey, Él es el creador, Él tiene el control soberano. Entonces aquí declara, te alabo porque sé quién eres, porque Padre, sé que eres rey, porque sé que eres soberano, porque tú has decidido hacer las cosas de esta manera, porque tú las manejas de esta forma. Y es básicamente lo que estamos viendo en esta primera parte de estos versículos. Aquí vemos a Jesús declarando quién es eh, Dios, rey, soberano, el creador, y declarando que Él es hijo, también declarando quién es Jesús. Entonces vemos aquí que se revela quién es Dios y lo confirma desde esta expresión, y también se revela quién es Jesús al mostrarse de quién es hijo. Y eso son cosas o matices que tal vez no podemos tener en cuenta por tratar de descifrar a qué hace referencia con le has escondido las cosas y demás. Hay varios versículos en la Biblia en donde Dios muestra que Él determina las cosas de una forma y que no hay manera de cambiarlas. Y ese es un versículo que nos podría hacer pensar eso, que es determinado en ciertas cosas y que no, para nada las cambia. Y es una de las características, uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad, que no cambia. Pero particularmente este versículo nos hace entender, el versículo 25, 26, que busca que nosotros tengamos humildad de reconocer que lo queremos en nuestra vida. Ahora, vamos con esas consideraciones importantes y digamos que están divididas en tres partes. Y dice el primero, se trata de un momento en el ministerio del Señor. Los religiosos de su época ya han manifestado un rotundo rechazo y Él ya les ha confrontado en forma directa.
Entonces vemos aquí que la guerra, la pelea, la discusión, eh, ya está declarada, de cierta forma. Incluso ya se han dicho cosas que han puesto a los dos puntos en polos opuestos, y pues va a terminar la cosa mal. Sabemos cómo termina, ¿no? Dice el siguiente punto, además de compararles con los muchos muchachos insensibles de las plazas, que ni bailan en las fiestas ni lloran en los funerales, se alegra de ellos para estar en comunión con su Padre. Ahora, ojo, una de las cosas que han mencionado los fariseos es que decían que Jesús al comer mucho, al estar reunidos, ser un hombre muy cercano al grupo, decían que era como un niño borracho, un bebé borracho que comía y bebía mucho. Y era una de las cosas que señalan los fariseos, con quiénes se sentaba, con quiénes se juntaba Jesús. Entonces eso hace referencia a esta parte. Ni bailan en las fiestas, ni lloran en los funerales. Y continúa la siguiente parte. Su oración es por demás significativa. Después de la oración nos hace la gran invitación. Y ahora viene un dato que nos ayuda a entender un poquito más. Recordemos que todo lo que decía Jesús lo decía para un público o personas en un contexto histórico, y cultural, que era fácil de apreciar, ¿no? De comprender a qué hacía referencia. Entonces, sus parábolas estaban contextualizadas al momento histórico y cultural de ese entonces. Entonces, aquí hace referencia a este eh, yugo, que es un pedazo de madera que se ponía sobre las bestias para dirigirlas en el trabajo. Entonces era algo que la gente de aquel momento pues muy fácilmente entendía que hacía referencia. Se acostumbraba a poner a un animal experimentado junto a un novato para provocar aprendizaje. Eso también nos muestra un poco de lo que Jesús quiere que entendamos cuando Él nos ofrece ese yugo, ¿no? Y las características que tiene. Sí. Ahora, con eso en mente, vamos a dar apenas unos minutos para que puedan ustedes contestar las preguntas y ahorita continuamos con la siguiente parte. ¿Listo? ¿Continuamos? Bien, pues vamos a la primera idea central. Son 4 ideas centrales y todas van a iniciar incluso con las mismas 2 palabras. Entonces, la primera idea central es una invitación al conocimiento. Una invitación al conocimiento. Ya vimos que esta lección se llama la gran invitación, entonces vamos a ver a qué nos está invitando Jesús a partir de esta oración que hace. Y la primera que podemos encontrar, idea central, la primera enseñanza que encontramos de este pasaje es eso, una invitación al conocimiento. Y vienen dos, por así decirlo, dos versos que aquí nos presenta el pastor para entender a qué hace referencia. El Señor no condena la cultura, pero sí el orgullo intelectual. No exalta la ignorancia, pero sí la humildad y la disposición para aprender. Pero no se trata del conocimiento por sí mismo, sino se trata de aferrarnos a eso únicamente y negarnos a algo más, negarnos a conocer, a tener la humildad de aprender. El problema es que muchos seres humanos se enorgullecen de los logros científicos y tecnológicos de la humanidad, pero en su soberbia rechazan el conocimiento de Dios. Y aquí vienen 3 cosas. Se trata de un conocimiento para qué. Y vienen 3 cosas para las que se trata. Se trata de un conocimiento para ser sencillos. ¿Y a qué hace referencia con sencillos? Bueno, la palabra tal vez más adecuada para apropiarnos de esta primera subidea es humildad. Se trata de un conocimiento para ser humildes. Fue escondido a los sabios y revelado a los niños. Otra vez, no se trata de negar la capacidad intelectual, pero sí de exaltar la modestia y la fe. Los fariseos, los saduceos, el grupo religioso, eran los que estaban capacitados para interpretar a Moisés, el conocimiento que se había dejado en la ley, todos esos libros escritos por Moisés, por lo menos es a quien le atribuimos esa autoría. Son los primeros libros de la Biblia, los que consideran el Torá, la ley completamente, ¿no? Y ellos eran los que a partir de esos libros eh, regían o guiaban el pueblo de manera espiritual, pero depositaban sobre ellos cargas que a veces ni siquiera ellos cumplían. Entonces eran, pues de cierta manera, muy en apariencia religiosos, pero en realidad en su interior no lo eran. Y eran personas muy capaces, muy llenas de conocimiento, formadas, pero no tenían humildad. Y ese es el primer punto que ataca Jesús. El rechazo hacia esa parte, el creerse por sí solos capaces. Y aquí nos habla de la humildad. El siguiente punto, el inciso B,
bueno, yo los tengo en A, B, C. Se trata de un conocimiento que se recibe. Hay cosas que no podemos saber por nuestra propia capacidad, pero podemos recibir por gracia de parte de Dios. Entonces no se trata de nuestra iniciativa, sino de la voluntad de Dios. Ya les he compartido en muchas ocasiones que a veces cuando nos llegamos a encontrar con un pasaje que no entendemos, pidamos en oración que el Señor nos ayude a interpretar ese pasaje, que nos dé claridad. Y es el Espíritu Santo quien obra para podernos dar entendimiento sobre eso. Entonces, una pequeña oración de por medio, que lo ideal es que siempre estemos orando, que estemos estudiando la palabra, nos ayuda a comprender, porque de nuevo no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Él nos muestra y nos va revelando conforme quiere. Todo lo que encontramos en su palabra es lo que Él ha decidido que se revele. Y la parte C, bueno, yo lo tengo como C, podríamos poner 1, 2, 3. Se trata de un conocimiento por gracia. Y esto lo estoy leyendo de su material igual, ¿no? Un conocimiento por gracia. El Señor decide revelársenos por el puro afecto de su voluntad. Los hombres que construyeron la Torre de Babel, Génesis 11 del 1 al 9, que no hace falta leer, creo que es una historia que conocemos todos, pretendían conocer a Dios por el esfuerzo humano, pero fueron confundidos en su intento. Y ese es el primer intento de orgullo, de creerse por sí mismos capaces. Y es algo a lo que caemos habitualmente. A veces sucede mucho y no está exento ninguna profesión, pero la que me viene a la mente a veces son los doctores. Los doctores se creen por sí mismos capaces de sanar, curar, y cuando tienen la humildad de reconocer que hay limitaciones humanas, que tienen ciertas incapacidades, y Señor, ya de aquí ya en adelante yo ya no puedo hacer nada, ahí es cuando se sorprende. Pero cuando ellos se quedan con el orgullo, pues el Señor verdaderamente se molesta, ¿no? Y aquí vemos ese disgusto. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, y eso es clave entender. En ese sentido en el que nosotros podemos aprender sobre lo que Dios ha revelado, nos damos cuenta que justo la máxima revelación que Dios ha hecho hacia la humanidad es Jesucristo. Y de una manera tal vez muy sencilla de verlo, es como si nosotros nos diéramos cuenta que a lo largo de la historia, desde que Jesús, desde la creación, digamos que es este punto, hasta el mismo punto en donde Jesús llega a la humanidad, y imaginen que esa es una estrella, la estrella que anunció el nacimiento de Jesús, la revelación ha sido de cierta forma algo así, hasta que llega a su máximo punto con Jesús, y de ahí todo lo que continúa es a partir de él. Y la máxima revelación había sido esa. Se había revelado Jesús desde una zarza ardiente, desde en el monte eh, con Moisés y las tablas, eh, con los profetas y las cosas que lograron hacer, etc., etc., etc. Pero la máxima revelación de Dios es Jesús. Y de ahí todo procede, de ahí todo continúa. Y es una manera de entenderlo, tal vez con esa gráfica, y por eso lo hice para que nos quede muy, muy grabado esa manera gráfica en que podemos entender que es lo máximo que nos ha revelado Dios a Jesús. Dios, Dios hecho un hombre acercándose a nosotros para darnos a conocer su amor. Y de esa primera idea central podemos nosotros decir dos cosas que me parecen bastante significativas, no vienen en su material, pero pues se las comparto. Y la primera cosa que me parece más importante, no son las únicas, pero son las que yo puedo rescatar, es que acerquémonos siempre a Dios con humildad, reconociendo que nunca dejaremos de aprender de Él. Nunca. A veces hay una preocupación en nosotros de cuánto me falta por conocer, cuántos libros me falta por entender, cuánto del Antiguo Testamento no comprendo, no entiendo, pero sé que es importante, eh, cuánto me falta por avanzar, etc., etc. Pero la preocupación no debe de estar únicamente en cuánto me falta, sino en que debo de seguir, que debo de permanecer, asombrándome, buscando conocer, aprender. Y aunque sea un pasaje que ya conozca el que está anunciando el predicador o el maestro o quien sea el devocional,
pues que tenga yo la disposición a escuchar una nueva enseñanza a partir de ese mensaje que tal vez ya conozco, ese pasaje que ya conozco y he escuchado mucho, ¿no? Entonces, esa es la primera, eh, eh, digamos que, idea que podemos sacar de este primer punto. Y la segunda es, cultivemos el temor de Dios. Hemos estado aprendiendo incluso hace una serie de devocionales con Eli, la importancia de esto, del principio de la sabiduría, incluso con los sermones, de qué es el temor de Dios. Y es algo que se cultiva en nuestro corazón. ¿De qué manera? Reconociendo quién es Dios, ¿no? Entonces, cultivemos el temor de Dios porque el principio de la sabiduría no es saber más, sino reconocer quién es Él y someternos a su autoridad. Cuando nosotros ponemos en orden eso y reconocemos quién es Dios, muchas cosas se acomodan en nuestra vida y sobre todo se nos es dada esa sabiduría. Se trata de un conocimiento vivencial. Jesús nos invita a vivirlo y no solo a conocerlo. De hecho, hay cosas que no las podemos entender hasta que las vivimos a plenitud. Se trata de un conocimiento deseado por todos, negado a los soberbios y orgullosos intelectuales, pero dispuesto para los sencillos. Entonces, Dios nos habla de maneras misteriosas que nos sorprenden a veces cuando nosotros estudiamos de manera personal, ¿eh? Y tal vez a veces necesitamos guía y necesitamos apoyo, pero aún de esas maneras o aún en lo privado el Señor nos habla. Hay que tener la humildad para reconocer y escuchar su voz con, con ese aliento, con esa necesidad de conocerlo más. Entonces, esta es la primera idea central, una invitación al conocimiento. En alguna ocasión contaba el Paz en una de las clases del seminario que habrá muchas cosas que él no puede responder y dice, he estudiado mucho la palabra que hay cosas que aún sigo sin contestar y seguramente cuando llegue al cielo me voy a dar cuenta que no las entendí, que no las interpreté bien, que prediqué algo que no era exactamente lo correcto. No estuvo mal del todo, pero sí no fue lo más certero, ¿no? Porque habrá cosas que podamos entender hasta que estemos delante de él. Pero mientras tanto, hay muchas cosas que podemos aprender y conocer al Señor y que Dios nos va revelando y por medio del Espíritu Santo vamos entendiendo. Entonces, esta es la primera invitación, una invitación al conocimiento. La segunda idea central, la segunda invitación, una invitación al descanso. Y eso es lo que escribimos. Una invitación al descanso. Segundo recuadro, una invitación al descanso. Y si nosotros vemos, cada una de estas invitaciones está digamos, en el orden en que se va encontrando en este pasaje. Entonces, ahora continuando con esta lectura, dice, el Señor estaba dirigiéndose a los judíos. Ellos eran una nación que llevaba viviendo años bajo una pesadilla religiosa legalista. Y eso incluso lo registra Mateo. Mateo, capítulo 23, versículo 4. Y yo lo voy a leer en una versión internacional, pero desde el versículo 1, apenas esos 4 versículos, dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Seguramente, justamente esta cita o estas palabras, incluso las vemos interpretadas en uno de los capítulos de Chosen, y es muy duro como lo dice Jesús. Seguramente esto lo dijo gritando y con enojo y diciéndoselo en la cara a los fariseos, de no hagan lo que ellos eh, enseñan o no hagan lo que ellos están haciendo porque no predican con el ejemplo. Seguramente fue algo muy duro y algo que empezó a hacer esa declaración de guerra, de cierta manera, que se estaba haciendo entre los fariseos, los maestros de la ley y Jesús y sus discípulos. Entonces, de nuevo, eso era el contexto, ¿no? Pero este era el público que estaba escuchando esa situación, los judíos que tenían la necesidad de conocer más, de aprender más, pero no podían cumplir con todo lo que los fariseos, los maestros de la ley estaban haciendo. Y entonces estaban siendo piedra de tropiezo, estaban impidiendo que ellos pudieran acercarse al Señor, a Dios, por toda esa serie de cosas que ponían e imponían. Y esto
no está separado de la realidad. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones donde el pastor es impositivo, donde el pastor hace las cosas o decide sobre la vida de las personas y no es el verdadero evangelio. O sea, conozco iglesias en donde justamente el pastor decide si una chica puede tener novio o no, una chica puede casarse o no, y le elige la pareja, y eso por decir algunas cosas. A veces es en el tema de los diezmos, es en el tema de las ofrendas, es en el tema de si puedes tener ese trabajo, si puedes estudiar esa carrera. Y a la gente buscando cumplir con lo que le han enseñado y cree que es así como debe ser. Pero no, o sea, aquí vemos esa sobre carga que estaban haciendo los maestros de la ley en el pueblo, algo completamente en contra de lo que el Señor estaba estipulando. Y continúa el texto, así que la invitación es para aquellos que estaban luchando por salvarse a sí mismos sin lograrlo. La invitación es para hombres y mujeres que a pesar de cumplir rigurosamente las minucias de la ley, no han conseguido experimentar ningún tipo de satisfacción. Antes bien, se sienten frustrados, amargados y muy infelices. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es la cita que estamos leyendo. Justamente a esta situación que Jesús reconocía en los judíos, en aquellos que estaban escuchando, pues Jesús declara esto en oración. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, a manera de conclusión de esta segunda idea central, podemos decir dos cosas. Igualmente no son las únicas, pero tal vez son para mí las más significativas. Solo cuando dejamos de confiar en nosotros mismos comenzamos a descansar en Jesús. Solo cuando dejamos de confiar en nosotros mismos comenzamos a descansar en Jesús. Y de nuevo es señalar el orgullo, señalar esa idea errónea y equivocada de que podemos por nosotros mismos. No, ni podemos hacer las cosas que el Señor cumple. Tanto es así que Él tuvo que venir a cumplir con la paga que nosotros merecíamos por nuestro pecado y que no íbamos a lograrlo hacer. Como también no podemos descansar solos, necesitamos de Él, necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y solo la encontramos en Jesús. Por eso, solo cuando dejamos de confiar en nosotros mismos comenzamos a descansar en Jesús. Y la otra cosa que también rescato es, el verdadero descanso no nace del esfuerzo humano, no nace de nuestras capacidades, sino solo de confiar en Él. El verdadero descanso solo es confiando en Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Cuando estamos en situaciones que rebasan nuestra capacidad, nuestro control, no estamos, estamos limitados casi con las manos atadas y no hay nada que podamos hacer, el verdadero descanso no lo encontramos en lo que nosotros podamos hacer en nuestro esfuerzo humano, sino solamente en confiar en Él. Y es ahí donde, Señor, de verdad no puedo. Tómate el control de las cosas, Señor. De verdad estoy cansado, agobiado, tengo miedo, tengo pánico, me preocupa, tengo una angustia. Señor, tómate el control. Y el Señor lo hace. Eso es lo que Jesús nos está invitando, a que descansemos en Él. Y no solamente en el tema espiritual, sino en el tema de las cosas que nos afectan, las enfermedades, eh, eh, las cosas que suceden en la vida que cambian completamente de un momento a otro nuestra situación, infinidad de cosas que se presentan. Se trata de una invitación a dejarse salvar por Jesús y descansar en Él. Esa es la segunda invitación, tal vez una de las más bonitas que encontramos en este pasaje, más significativas. Y vamos con la tercera, una invitación al sometimiento, una invitación al sometimiento. El tercer recuadro, la tercera idea central es una invitación al sometimiento. Una invitación al sometimiento. Y vienen, yo al menos los puse como puntos, como bullets. Vienen 5 bullets que dice, el yugo representa sometimiento, disposición para aprender. Jesús nos invita a someternos a su autoridad. Es una invitación a dejar el orgullo y aceptar que otra persona está sobre nosotros, que otra persona tiene el control. También nos invita a aceptar su proyecto de aprendizaje. Se trata de una invitación al discipulado. Y es de cierta manera progresivo, hasta podemos entender, ¿no? Nos invita a reconocer que somos incapaces por nosotros mismos, que necesitamos de Él para el descanso,
que necesitamos someternos y tener esa disposición para conocerlo, aprender, dejar que Él gobierne y guíe nuestra vida, quitar de lado por medio el orgullo, eh, el egoísmo, cualquier cosa que impida que le dejemos el control absoluto a Él y aceptar que quiere que aprendamos. ¿Y de qué manera quiere que aprendamos? Como discípulos, como seguidores de Él. No todos los creyentes son discípulos. De hecho, la Biblia no llama discípulo al hombre que se convirtió en la cruz. Pues salvo, pero su discípulo, pero ser discípulo es seguirle por medio de sus enseñanzas y para eso hace falta tiempo y vida. El problema de muchos es que quieren ver, quieren en vez de someterse al proceso de aprendizaje de Jesús, establecer su propio método, un programa discipulado. Solo quienes solo quieren que Jesús les enseñe las cosas con las que están de acuerdo, no están dispuestos a utilizar de su tiempo y mucho menos establecer hábitos que revolucionen su vida. El Señor tiene su propio método y sus particulares enseñanzas. Entonces, de nuevo, implica tiempo, implica vida, implica humildad, implica estar dispuestos a aprender y a veces eso pasa muy, muy seguido en el cristianismo. Aquellos que creen que ya no necesitan aprender más, que ya conocen la Biblia, que ya escucharon muchos sermones, escucharon o leyeron muchos libros, eh, no sé, cualquier cosa que puedan ellos poner de por medio y no tener la humildad de que necesitamos seguir aprendiendo. Esto es para toda la vida. El discipulado, el seguir a Jesús es para toda la vida y eso implica que también tenemos que estar dispuestos a aprender toda la vida, no solamente al inicio de nuestra conversión. Él nos desafía a someternos y no a negociar con Él. Entonces, a manera de conclusión de esta tercera idea central, ya les decía que es como progresivo de cierta manera. Nos invita a reconocer que la humildad es un punto crucial para aprender de Él, que de esa manera tenemos que acudir a Él. Incluso cuando estamos leyendo la palabra, necesitamos reconocer que necesitamos del medio del Espíritu Santo para aprender más, para comprender lo que estamos leyendo. Y también que el único descanso, el verdadero descanso se encuentra en Él. Y ahora en ese sentido nos está invitando a que dejemos que su autoridad y gobierno dirija nuestra vida. Eso es el punto crucial de esta tercera idea central. Dejar que su autoridad y gobierno dirija nuestra vida por completo. Y otra cosa que podemos decir también es permitir que su palabra moldee nuestra manera de pensar y de vivir. No solamente dejamos que su autoridad y gobierno dirija nuestra vida, sino también nos dejamos moldear tanto el pensamiento como el corazón, o sea, desde el interior, para vivir de esa manera, como Él nos describe en su palabra, permitir que su palabra moldee tu manera de pensar y de vivir. Además, nos invita a aceptar su vida como nuestro modelo. Él quiere que lo imitemos. Ese es el más alto parámetro para todo comportamiento. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Tal vez es una frase o una pregunta que nos podríamos hacer para reflexionar en cómo estamos actuando. Ahora sí, ¿y todo esto para qué? ¿Con qué fin? Bueno, podemos decir en la cuarta idea central, el fin, ¿con qué propósito? Por eso escribimos en la cuarta idea central una invitación al trabajo, una invitación al trabajo. La primera fue al conocimiento, la segunda fue al descanso, la tercera fue al sometimiento y la cuarta, una invitación al trabajo. Y es aquí donde es necesario entender a qué se referencia con el yugo, porque eso nos ayuda a entender, a comprender, ¿no? Se ponía el yugo a los animales para trabajar, así que Jesús nos invita a trabajar también. Pero no se trata de la fastidiosa tarea de cumplir con titulares, reglas, prohibiciones, mandatos, como creen algunos. Se trata de la experiencia más maravillosa del mundo. Se trata de unirnos a Jesús en su plan de redención, en su plan de restaurar todo como debería de haber estado, como debería de haber permanecido, la humanidad cerca de Dios. Es por eso que vemos aquí igual tres maneras o tres puntos. Se trata de un trabajo fácil porque está delineado por Él. Cuando nos ponemos su yugo, sabemos el camino y conocemos bien y el mal. O sea, Él va dirigiendo, Él delimita, Él va marcando el camino, Él traza la ruta, por así decirlo.
Se trata de un trabajo sencillo moldeado por él. Los carpinteros hacían yugos, pero los que eran muy buenos los hacían de tal manera que se acomodaban al cuello de la bestia y no les lastimaba. O sea, no era uno genérico, por así decirlo, sino era uno diseñado especialmente. El carpintero del amor nos permite ser felices mientras le servimos. ¿Y de qué manera podemos entender esto? O sea, ¿de qué manera puede ser un yugo acomodado a nosotros mismos? Bueno, porque nos da plenitud al servirle, nos da un gozo que es sobrenatural, nos da una alegría mayor, una gratitud que permanece. Y eso es lo que experimentamos cuando le servimos. Experimentamos esa plenitud, ese gozo, esa alegría, esa gratitud. Y vemos que incluso provee, hace cosas milagrosas cuando nosotros estamos dispuestos a servirle. Y también dice, se trata de un trabajo ligero porque tenemos quien nos ayude. Puede ser que nosotros no tenemos fuerzas para tirar del arado, pero Él está con nosotros. Y de nuevo aquí es una manera de decirlo, de que Él no nos deja solos, no nos abandona. Está con nosotros cuando lo necesitamos y clamamos por ese descanso, esa paz en nuestro corazón, pero también cuando necesitamos renovar fuerzas para seguir adelante, para persistir en lo que tenemos que hacer. Y Él nos acompaña en todo. Entonces, esas son las cuatro invitaciones que nos hace, que nos revela este pasaje. Hay varias cosas más que decir, sin duda, y en algún momento volveremos a estudiar y aprenderemos más cosas. Pero entrada esta es la gran invitación, la invitación a vivir con humildad y reconociendo que necesitamos aprender más de Él, que el verdadero principio de la sabiduría es el temor, el reconocimiento de quién es Él, Dios Todopoderoso, a que solamente el descanso verdadero está en Él, únicamente en Él, y cuando nosotros nos acercamos y confiamos en Él, experimentamos ese descanso, que debemos de someter nuestra vida a Él para que nos guíe, para que muestre cómo debemos de vivir y dejar que su palabra nos moldee no solamente la manera de pensar, sino la manera de actuar. Y finalmente a trabajar, porque el trabajo con Él, de cierta manera, es el mejor patrón, ¿no? Él nos guía, su trabajo es sencillo, nos da plenitud, gozo, alegría, gratitud, y es incluso ligero, pues Él nos ayuda y nos acompaña en todo. Pues esta, la 10ª lección, la gran invitación, y no sé si hay algún comentario, ya nada más quedaría la verdad fundamental, y con eso estaríamos terminando. No sé qué les pareció. Esto que comentaste, hermano, al final, persistir en lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese es el objetivo principal, estar atento al llamado del Señor, a a esa invitación de, sobre todo, la que más me encanta es descansar en Él, confiar en sus promesas, porque a veces vivimos tan agobiados, tan apresurados o o a veces no escuchamos la voz de Dios, sino que nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos. Entonces, descansar en Él, someternos, o sea, estar atentos a su voz y sobre todo, pues, persistir en estarlo haciendo. Eso me gustó mucho de esta lección. Gracias, hermanos, bendiciones. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más que quisiera compartir algo, incluso preguntar algo? Creo que es una lección bastante esperanzadora, nos alienta mucho, nos da confort espiritualmente. Eh, y bueno, también hay muchas cosas que tal vez son duras de entender, que él desprecia el orgullo, de cierta manera le podemos decir así, cuando nosotros creemos que ya es suficiente, ya no necesitamos aprender más, que queremos nosotros guiar nuestra propia vida y entonces estamos buscando ser los reyes de nuestra vida cuando ese lugar le pertenece únicamente a Él. También es un desafío completamente a reconocer que así debe de ser. Le debemos de dejar el lugar a Él de nuestra vida para guiarnos, para que tome el timón y define el rumbo, ¿no? Y es a veces difícil, ¿no? Es parte de lo que la carne, el pecado, pues no nos desafía, ¿no? Y es parte incluso de lo que el mundo nos dice, ¿no? Tú guía tu vida, tú decide lo que quieres hacer, lo que quieras
que te guste, eso es lo ideal, lo mejor. No pienses en los demás, ¿no? Es justamente llenar el ego, llenar el orgullo. Y es completamente opuesto a lo que el Señor Jesús nos desafía. ¿Hay algún otro comentario? Yo tengo una duda, pero a ver, es como un poquito más duda existencial. Este, Vale. a ver, es que justo vengo como de un momento en el que siento que mi relación no está muy fuerte con Dios y justo hoy en la mañana estaba orando con él y le preguntaba, ¿no? O sea, le decía, Señor, ¿cómo puedo descansar? Y justo mucho viene de que me quedé bastante pensando en la lección 8 que tuvimos, que hablaba de estos sacrificios que tenemos que hacer a veces y que no va a ser fácil seguirle, pero luego encontramos estas lecciones en donde es como completamente opuesto a lo que vemos en esas lecciones. Entonces estoy como confundida, ¿no? En ese sentido de ¿cómo pueden convivir ambas partes de que sí llega un punto en el que se vuelve un sacrificio morir al yo, morir al ego, pero también el gozo del morir al yo para poder seguir a Cristo? No, no sé, estoy como confundida en cómo pueden coexistir estas dos lecciones que vimos. Bueno, vamos a ir por partes desmenuzando la situación. De entrada, una de las cosas que podemos decir y a manera tal vez figurada, de una forma tal vez muy simplista de decirlo, es que estamos en territorio enemigo. Y con esto me refiero a que todo lo que nosotros podamos expresar, toda la Biblia, el conocimiento que encontramos del Señor, pues va en contra de lo que el mundo declara y sostiene. Entonces, de entrada tenemos una batalla constante. Se compartía apenas, me encontré en redes sociales, que un escritor cristiano hizo un libro sobre el fruto del Espíritu para niños y que buscó en librerías en donde podía él pues, ir a leer el libro para niños. Y se da cuenta que todos lo rechazaban porque decían es que tenemos ciertas políticas, tenemos ciertas cosas que no nos permiten. Se refugiaban en esas cosas que tal vez eran la manera diplomática de decirlo, pero finalmente era un rechazo completamente a que eso se compartiera a niños. Pero sorpresa que sí permitían que hubiera pues libros con cuestiones del orgullo, cuestiones queer, cuestiones así, hombres disfrazados de mujeres con maquillajes así súper extravagantes, que sí podían leer en esas mismas librerías. Entonces era así como contradictorio, ¿no? Pero nos damos cuenta que es de nuevo lo mismo, estamos en territorio enemigo. Entonces, esa es la primera gran batalla que tenemos. Pero la batalla principal o más crucial es la que está en nuestro interior, la de reconocer que tenemos que dejarle el trono a Él de nuestra vida y que Él tiene que guiar nuestra vida. Entonces, esa es la lucha, el sacrificio que tenemos que hacer al dejar que nuestro yo mengue para que sea el que Él crezca en nosotros. Y ese es el gran desafío, el sacrificio que tenemos que hacer. Y aún el sacrificio porque es difícil, no porque sea malo, no porque sea negativo, sino porque nos es completamente difícil aceptar que Él tiene que guiar nuestra vida, que es la manera correcta y adecuada. Y por eso le ponemos sacrificio porque nos cuesta, no porque sea malo, no porque sea negativo, sino al contrario, nos conviene, sería lo ideal, nos beneficia, pero no lo hacemos por la misma naturaleza. Entonces, de esa manera podemos entender esa parte del sacrificio. Ahora, en cierto sentido, la segunda parte eh, eh, que mencionabas de cómo armonizar ese sacrificio que ya lo expliqué de cierta forma. Ahora con el tema del descanso, pues hay cosas que están fuera de nuestro control, hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero reconocemos que hay un Dios que es soberano, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y que tiene control absoluto de él. Y aquí lo que está declarando Jesús es, cuando estés en esas situaciones, más no únicamente, pero principalmente cuando estemos en esas situaciones, acudamos a Él, busquemos en Él ese refugio. Porque sí, de este rechazo de estar en territorio enemigo, de estar cansados por todo lo que el mundo nos ataca y nos señala por lo que nosotros creemos y profesamos, pues sí vamos a agotarnos, sí nos vamos a cansar y sí vamos a necesitar pues, recuperar energías. ¿Y a dónde podemos acudir? Pues a Él, y en Él encontramos descanso. Entonces armonizan las dos cosas. Vas a salir a batalla, en esta analogía de territorio enemigo, vas a combatir, vas a luchar, vas a sudar, te vas a desgastar, vas a tener que brincar para evitar ataques del enemigo. Sí, y eso te va a agotar. ¿Y dónde vas a descansar? Pues con Él, regresando a Él, acudiendo a Él. Entonces ahí armonizan las dos cosas.
en un sentido de que estamos en territorio enemigo, pero tenemos descanso en él, y un descanso que abunda, que es absoluto, que es profundo. Y eso es a lo que nos está diciendo. Ahí armonizan las dos cosas. No están peleadas, por así decirlo. No sé si lo respondí. Sí, 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 muchas gracias. Bueno, de nada más. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, Hermano, que mm, a veces en nuestra búsqueda de, pues, pues de esa relación que podamos tener con las demás y en mejorar esa relación con las demás, pues encontramos pues una salida, ¿no? Que es acogernos a él y que no necesariamente será una solución má- mágica, pero que cuando nos confiamos en él, lo que sí tenemos la certeza es que vamos a obtener su compañía, independientemente de lo pesada que pueda resultar nuestra cruz en ese andar en nuestra vida, pues en este plano, ¿no? Pues si podemos decirlo así. No nos quita, pero de alguna manera nos la aligera porque camina junto a nosotros, camina junto a aquel que la lleva independientemente del peso, ¿no? Que pueda tener esa cruz. Y que no necesariamente descansar en él es evadir, ¿no? De todas maneras, uno tenemos que seguir enfrentándonos a lo que la vida nos presenta, a todos esos retos, desde los retos familiares, laborales, en donde siempre va a haber competencias, porque al final así es la vida, es una lucha en donde se premia al que, pues a lo mejor al que destaca porque adula, porque verdaderamente sabe, porque no sé, existe influencias, porque tiene apariencia, porque pues a lo mejor no se le dice nada, porque entonces ya podríamos atacar sus derechos hablando de esta um, eh, eh, diversidad de géneros, ¿no? Entonces, eh, pues aquí más que destacar en estos sentidos, lo que nos pide es de que hagamos como autorreflexiones, silencios interiores, establecer una confianza, confiar, ponernos en él confiadamente, eh, mansamente, y que todo eso hará que podamos obtener esas cosas tan profundas que nos da la vida y que nos da paz, que nos da dar o recibir perdón, este, recibir alegrías, amor verdadero, no sé. Y todo eso, pues no se va a dar por un plan que nosotros inclusive diseñemos, solamente es por confiarnos y hará y lo recibiremos solo por abrirnos a Él, abrir el corazón a Él, ¿no? Entregarnos a Él. Gracias, sí, por esta sí, lección. completamente, completamente cierto, ¿no? A veces somos tachados de ir en contra con lo que ya está legalizado, pero lo que está legalizado es en contra de lo que está la palabra. Nos damos cuenta que ya hay cosas que están legalizadas, matrimonio igualitario, cosas así que pues, no es bíblico, no es correcto, no es. Pero si nosotros lo señalamos, pues ya estamos en contra de lo que la ley dice, ¿no? De que ya lo legalizaron, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en Sí, una así batalla es. constante y agarran cada vez más terreno, abarcan más cosas, llegan a más puntos, pues sí es difícil. Y aún así, pues somos llamados a trabajar, a seguirnos esforzando por comunicar el mensaje, por comunicar la verdad. Y no estamos solos en ese caminar, no estamos desamparados, ¿no? Eh, Tal cual lo dice Jesús, les conviene que me vaya para que venga el consolador, para que tengamos quien nos consuele, quien nos apapache en esos momentos difíciles. Y eso es el Espíritu Santo. Ya les decía que en alguna ocasión se contaba incluso, lo leí o lo vi, no, ya no recuerdo exactamente dónde, que alguien llegaba al cielo y le decía a alguno de a Moisés le decía, ¿cómo era hablar con Dios? Moisés le decía, ¿y cómo es tener a Dios en tu interior? ¿No? ¿Cómo es tener el Espíritu Santo? Entonces, pues esa es la realidad que nosotros tenemos. Tenemos algo que incluso aquellos personajes que leemos en la palabra, pues no experimentaron. Pudieron escuchar a Dios tal vez audiblemente, pero experimentar tener a Dios en su corazón, en su interior, tener esa fortaleza que
que solamente procede de Él, pues es algo que ellos no experimentaron y nosotros tenemos esa bendición. Entonces podamos acudir a Él para pedir aliento, fortaleza, paz, descanso, nuevas energías y volver a salir adelante con todo lo que tenemos que hacer. Y sobre todo trabajar para Él, para que ese plan de redención sea una realidad en la vida de muchas personas. Ahora, vamos a escribir la idea o la verdad fundamental. Es la frase que trata de englobar todo lo que hemos aprendido en una única frase y vamos a escribir. Es prioridad de Jesús que aceptemos su invitación y vivamos verdaderamente. Es prioridad de Jesús que aceptemos su invitación y vivamos verdaderamente. Es prioridad de Jesús que aceptemos su invitación y vivamos verdaderamente. E igualmente les pido que si no lo han hecho en las lecciones anteriores, se den un ratito en la semana para anotar las citas y el material que memoricemos, pero las escriban, las transcriban completamente. Y en este caso es tal vez un pasaje un poquito más extenso, son 3 versículos, pero les toma apenas unos minutos y escribiríamos Mateo 11 del 28 al 30 en alguna parte de su cuadernillo que lo escriban completo y va a ser de las cosas que voy a revisar en sus cuadernillos cuando compartan sus fotos o el video. Entonces escríbanlo, no les toma mucho tiempo y es la manera en que también podemos pues, cumplir con esto de alguna otra manera, ¿no? Y la cita pues la leímos, yo se las leo en una versión internacional. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.